Ecuador es un país repleto de amenazas volcánicas, con eventos recientes y algunos en procesos eruptivos en la actualidad. La vida cotidiana de los ecuatorianos está marcada por la presencia imponente de estas majestuosas montañas, a las que casi nadie les brinda atención debido a que no muestran a simple vista indicios de peligros inminentes. Pero que un volcán no esté emitiendo gases, cenizas o provocando microsismos a su alrededor no quiere decir que no tiene actividad. Uno de los ejemplos ecuatorianos de volcán aparentemente apacible es el volcán Imbabura. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, el volcán Imbabura está activo y nunca ha dejado de estarlo. Quizás muchos se muestren incrédulos en este instante, porque en sus vidas y en la vida de generaciones anteriores en su familia, nadie ha testimoniado que existiera actividad volcánica en este coloso. Los seres humanos tenemos la costumbre de compararlo todo con los tiempos humanos, y eso es un error cuando se trata de los fenómenos naturales, especialmente los volcanes. El volcán Imbabura es un volcán potencialmente activo. Su última erupción fue hace 8000 años. Justo aquí, muchos dirán que eso fue hace mucho tiempo y que si el Imbabura no está emitiendo señales, no hay peligro. ¿Recuerdan lo que mencionamos de los tiempos humanos y los tiempos de los volcanes? Pues los especialistas en vulcanología catalogan a los volcanes en dependencia de la fecha de su última erupción, y 8000 años es un tiempo muy reciente para un volcán. Es importante señalar que un volcán activo es monitoreado por las autoridades competentes, pero esto no quiere decir que puedan predecir con exactitud lo que ocurrirá. Existen muchos elementos que ayudan a los vulcanólogos a comprender la actividad que presenta un volcán, pero no existe manera de saber qué ocurre realmente en lo profundo de un monstruo de estas características. En su superficie puede estar mostrándose tranquilo, apacible, pero allí donde no alcanzan a explorar los instrumentos humanos, podría estar preparando una desagradable sorpresa. En ocasiones, hemos sido portadores de mitos populares como que los volcanes siempre avisan y tendremos tiempo suficiente para prepararnos. Es un verdadero error. Existen ejemplos aterradores de comportamientos inexplicables, absolutamente imprevistos, que han tomado literalmente por sorpresa a los científicos. Y un caso muy reciente es el volcán Chaitén, en Chile, que inesperadamente explotó y provocó innumerables daños. Aunque un volcán tenga una huella histórica que manifieste su comportamiento, no existe nada seguro con estos monstruos. La naturaleza de los fenómenos naturales de este tipo es muchas veces una verdadera caja de sorpresas y nunca debemos darnos el lujo de postergar las medidas de protección para enfrentar la posible erupción de un volcán activo. Hoy conocerás las poblaciones que se afectarán llegado el momento de una eventual erupción del volcán Imbabura en Ecuador. Y si vives en alguno de estos núcleos urbanos o rurales, debes tomar en cuenta que ante una posible erupción volcánica, nunca es demasiado temprano para saber lo que se debe hacer y cómo debes prepararte para ese momento. Antes de adentrarnos en estos datos tan importantes, te recordamos que en nuestro canal de YouTube encontrarás múltiples videos y entre ellos varios dedicados exclusivamente a los volcanes, especialmente de Ecuador, país que cuenta con 98 volcanes en una pequeña extensión territorial y en el que la ciudadanía no debe jamás despreocuparse en torno a estos monstruos. Dentro de los principales peligros volcánicos del volcán Imbabura se encuentran, en primer lugar, los flujos piroclásticos. Estos flujos son nubes extremadamente calientes que llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 500 grados, formadas de gases, cenizas y fragmentos de rocas,
que descienden por los flancos del volcán a gran velocidad, incluso superiores a los 150 km por hora, en erupciones explosivas importantes. La parte inferior y más densa del flujo se encuentra restringida a los fondos de las quebradas y los valles, mientras que la parte superior, menos densa y más turbulenta, puede sobrepasar los valles y alcanzar alturas importantes sobre el fondo de los mismos, e inclusive sobrepasar relieves importantes. En el caso de flujos piroclásticos producidos por el colapso de una columna eruptiva densa o por un desborde de magma del cráter, varios flancos del volcán Imbabura podrían estar afectados por este fenómeno. De las erupciones más recientes, se observa que los flujos piroclásticos se distribuyeron en forma radial por todos los flancos de este volcán. En el caso de formarse un domo o un flujo de lava en la cumbre o en los flancos del volcán, existe la posibilidad de generar flujos piroclásticos por el colapso gravitacional de este domo, flujo de lava, los cuales también descenderán por los flancos del volcán. Esta información es muy importante. Al ser muy reducida, la probabilidad de sobrevivir el impacto de un flujo piroclástico, es necesario, en caso de una erupción inminente, la evacuación de todas las personas en las zonas potencialmente afectadas por este fenómeno. Las zonas de mayor peligro por los flujos piroclásticos del volcán Imbabura se encuentran alrededor de los centros volcánicos Taita Imbabura y Huarmi Imbabura. Dentro de esta zona se destacan las poblaciones de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui, Caranqui y las poblaciones pequeñas ubicadas en el flanco oriental del Taita Imbabura. Estas zonas tienen una alta probabilidad de ser afectadas por flujos piroclásticos en caso de que ocurran erupciones moderadas a grandes por su índice de explosividad volcánica de entre 3 y 4. Estas zonas han sido afectadas por tales flujos en las últimas erupciones del complejo volcánico Imbabura. La probabilidad de ocurrencia de erupciones de índice de explosividad volcánica 3-4 puede ser lejana, ya que estas erupciones ocurren cada miles de años. Las zonas de menor peligro ante los flujos piroclásticos del volcán Imbabura se encuentran en zonas relativamente distantes de los flancos del complejo volcánico, incluido el Valle Cubilche y las laderas del Mojanda, Cusín y Cotacachi al oeste-suroeste. Esta zona tiene una menor probabilidad de ser afectada por flujos piroclásticos. Puede ser afectada si ocurre una erupción igual o mayor a 4 en el índice de explosividad volcánica, como ocurrió cuando el Imbabura tuvo una fase más explosiva con la expulsión de magma dacítico, cuyos materiales avanzaron hasta unos 18 kilómetros, pasando por lo que hoy es la ciudad de Ibarra. Una erupción de este tipo tiene una probabilidad remota de suceder cada 5.000 o más años en promedio, pero recordemos que la última erupción registrada del volcán Imbabura fue hace solo 8.000 años. Ya hemos conocido entonces el principal peligro que representa una eventual erupción del volcán Imbabura en Ecuador, los peligrosísimos flujos piroclásticos. También hemos conocido las poblaciones que se verían afectadas por ellos. Aún falta que nos adentremos en otras amenazas de este volcán, amenazas también extremadamente peligrosas para las que debes estar preparado en todos los aspectos. Pero para no hacer demasiado extenso este video, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas el aviso del próximo video, en el que conocerás los demás peligros del volcán Imbabura y las poblaciones que se afectarían. El volcán Chimborazo, un gigante asombroso que se yergue en la cordillera de los Andes como fiel guardián de la ciudad de Riobamba, capital de la provincia Chimborazo, en Ecuador. Es un estratovolcán potencialmente activo con una altitud de 6.268 metros sobre el nivel del mar, por lo que es la montaña más alta del Ecuador y de los Andes septentrionales. Debido a la forma geoide de la Tierra, el diámetro en la zona ecuatorial
es el mayor de todo el planeta, por lo que si se mide la distancia desde el centro de la Tierra, la cima del Chimborazo es el punto más distante del mismo, superando en más de 2 kilómetros a la montaña de mayor altitud sobre el nivel del mar, el Monte Everest. Está situado a 150 kilómetros al suroeste de Quito, la capital ecuatoriana, y a 20 kilómetros al noroeste de Riobamba. La parte superior del monte Chimborazo está completamente cubierta por glaciares, con brazos al noreste que bajan a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Su glaciar es la fuente de agua para la población de las provincias ecuatorianas de Bolívar y Chimborazo. El glaciar del Chimborazo ha disminuido en las últimas décadas, aparentemente por las influencias combinadas del cambio climático, la ceniza producto de la actividad volcánica reciente del Tungurahua y el fenómeno de El Niño. Al igual que en otros glaciares de la sierra ecuatoriana, el hielo de los glaciares del Chimborazo ha sido extraído por hieleros para ser vendido en los mercados de Guaranda y Riobamba. El Chimborazo es predominantemente un estratovolcán, lo que quiere decir que su estructura se fue formando por capas sucesivas emergidas con las erupciones que ha presentado a lo largo de miles de años. Hace unos 35.000 años, la erupción del Chimborazo produjo una avalancha de escombros cuyos depósitos subyacen en Riobamba. Luego entró en erupción varias veces durante el Holoceno y la última vez alrededor del año 550 después de Cristo. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador considera al volcán Chimborazo como potencialmente activo. El intervalo promedio entre erupciones del volcán Chimborazo es de 1000 años. La presencia del casquete glaciar en la cumbre, la fuerte pendiente de sus flancos y su ubicación tan cercana a las zonas pobladas de Riobamba y Ambato son factores que resultan de un riesgo potencial elevado. Si el intervalo de erupciones del volcán Chimborazo es de unos 1000 años y su última erupción fue aproximadamente en el año 550, entonces este coloso ecuatoriano ha rebasado casi en 500 años la fecha en que se podría esperar una nueva erupción, por lo que se consideraría en zona temporal de peligro. No obstante, acudimos a uno de los textos que aparecen en la página web del IGEPN del Ecuador, donde se dice que es poco probable que el volcán Chimborazo haga una erupción en estos tiempos. Por lo tanto, no deberíamos alarmarnos. En el caso de que una erupción ocurra, las poblaciones cercanas al volcán tendrán por lo menos algunas horas o días de aviso para prepararse. Sin embargo, para evitar pérdidas humanas y materiales, es importante estar consciente que existe un volcán activo en la zona que podría erupcionar, así como de los diferentes peligros potenciales que presenta, de los que informaremos a continuación. Podemos resumir que por obvias razones, porque existe la huella dejada por erupciones anteriores, el Chimborazo, en una eventual erupción, afectará a varias comunidades. En la zona de amenaza por flujos piroclásticos y de lahares se encuentran 19 poblaciones con 171.600 habitantes según el censo del 2010, siendo la ciudad de Riobamba la más poblada con 146.022 habitantes, también según el censo del 2010, por lo que en la actualidad existen más de 200.000 personas en el área de influencia directa del volcán Chimborazo. Durante una erupción grande, el área alrededor del Chimborazo podría ser devastada por flujos volcánicos calientes y rápidos o flujos de lodo que también se propagan a grandes velocidades. Parte de la ciudad de Riobamba se encuentra en el área de mayor peligro. Además, las zonas cercanas al volcán serían afectadas por la caída de rocas, ceniza y polvo. La probabilidad de sobrevivir es muy reducida y por lo tanto será necesaria la evacuación de todas las personas de esta zona antes de la erupción. La zona de la ciudad de Riobamba más alejada del Chimborazo y otras comunidades a similares distancias podrían ser afectadas por la nube de ceniza del flujo piroclástico, cuya extensión podría ser muy amplia. Si ocurriera una erupción de mayor tamaño, podrían ser devastadas por flujos volcánicos calientes y rápidos o lahares. Se podría permanecer dentro de esta zona siempre y cuando se mantenga vigilante y abandone inmediatamente la zona si una erupción mayor es inminente. Esta información
ha sido extraída de la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y la hemos resumido con los datos de mayor interés para que el video no se haga demasiado extenso. Si ocurre una erupción, lahares peligrosos podrían bajar por los valles alrededor del volcán Chimborazo y extenderse hasta grandes distancias del volcán. Las personas que viven y trabajan en estas áreas deben mantenerse vigilantes y estar de guardia día y noche durante una crisis volcánica. Se deben evitar los fondos de los valles, debiendo alejarse hacia zonas altas. Es importante instalar una alarma para avisar a los moradores aguas abajo en caso de existir un peligro inminente. Para una mayor comprensión de lo abordado en este video, repetimos lo que siempre decimos en videos relacionados con los volcanes en Ecuador. Aunque hoy no exista una amenaza de un volcán, es importante que todos aquellos que viven en las cercanías de los mismos ingresen a la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador para que revisen toda la información existente, los mapas de amenazas de cada volcán en Ecuador, entre muchos otros aspectos de fundamental importancia cuando se vive en un país altamente volcánico. Riobamba es una hermosa ciudad, conocida entre otros con el título de Ciudad de las Primicias. Riobamba, donde muchas personas ven al volcán Chimborazo como guardián de la ciudad. Pero, ¿se le puede considerar guardián a un coloso volcánico que de entrar en erupción ocasionaría inmensos daños a esa ciudad? Durante varios días, muchos de los suscriptores de nuestro canal nos han escrito solicitando información sobre lo que acontece en relación con el volcán Cotopaxi en Ecuador. ¿Realmente ya se ha calmado? ¿El gigantesco volcán Cotopaxi, que ha mantenido en alerta a todo un país, ya no está en erupción? Para responder a estas interrogantes, nos remitiremos al Informe Volcánico Especial Cotopaxi número 2023/005, emitido por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador el 20 de octubre de 2023, en cuyo encabezado dice así: actualización del estado del volcán Cotopaxi, fin del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi iniciado en octubre de 2022. Llegados a este punto, es imprescindible que no se confundan los términos. No es lo mismo fin del proceso eruptivo que decir que el volcán Cotopaxi ya no está en erupción. El informe del IGEPN dice así: el 21 de octubre de 2022, el volcán Cotopaxi inició un período eruptivo que se extendió por más de 9 meses. Durante este periodo, el fenómeno eruptivo más frecuente fue la emisión de ceniza, vapor de agua y gases. La actividad fue más intensa entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando se registraban hasta 10 emisiones de ceniza por semana, la mayoría de ellas de baja altura, más o menos 1 kilómetro sobre el nivel del cráter y con bajo contenido de ceniza. Como consecuencia, se registraron varias caídas de ceniza en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi. No obstante, en ocasiones el alcance fue mayor, llegando a zonas pobladas en los cantones Latacunga, Mejía, Rumiñahui y Quito. Sin embargo, desde finales de febrero de 2023 se ha observado un paulatino descenso en las tendencias de los parámetros de vigilancia del volcán Cotopaxi, tanto en la actividad interna como en la superficial. A nivel interno, el cambio está marcado principalmente por una disminución en la cantidad de sismos, tremores asociados a emisiones de ceniza y eventos de largo periodo, asociados a movimiento de fluidos, y una desaceleración en los patrones de la deformación. A nivel superficial, el descenso de la actividad se vio reflejado en la disminución del número de emisiones de ceniza y de la masa de ceniza emitida, así como en la altura de las columnas de emisión de vapor de agua y gases. La última emisión de ceniza se registró el 6 de julio de 2023. En base a la disminución observada en los parámetros de vigilancia, la actividad del volcán es catalogada como de nivel bajo, con tendencia sin cambios,
tanto a nivel superficial como a nivel interno. Todos los parámetros de vigilancia y observaciones visuales sugieren que el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que inició el 21 de octubre de 2022, ha terminado o está muy cerca de terminar. Sin embargo, no se descarta una posible futura reactivación. La evolución de la actividad del Cotopaxi en el mediano a largo plazo es incierta, debido a la naturaleza misma de los procesos volcánicos. Sin embargo, por ahora se considera que el escenario más probable a corto plazo, medido entre días a semanas, es un retorno a un estado similar a lo observado previo a octubre de 2022. A pesar de este cambio de nivel de la actividad eruptiva, se resalta la importancia de mantener activo el sistema de vigilancia y continuar con las tareas de prevención asociadas a los escenarios eruptivos planteados para el volcán Cotopaxi. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador se mantiene atento y en caso de ocurrir cambios en las condiciones del volcán, ofrecerá información oportuna a las autoridades y la población en general. Ahora bien, ¿cuáles son los pronósticos a corto plazo de la actividad del volcán Cotopaxi? Los pronósticos a corto plazo se definen en función de la evolución de la actividad reciente del volcán Cotopaxi y presentan los principales fenómenos susceptibles de producirse. El Grupo Técnico Científico del IGEPN actualiza periódicamente estos pronósticos para un periodo de días a semanas. En el caso de un proceso aproximadamente estacionario, no habría cambios en los pronósticos. Los fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, son impredecibles en cuanto a su magnitud y cronología, por lo que los pronósticos son solo una guía para la toma de decisiones por parte de las autoridades y de la comunidad en general. Los pronósticos pueden diferir de los escenarios de los mapas de amenaza volcánica en función de las condiciones actuales. El orden de los pronósticos no está basado en cálculos, sino en función de las conclusiones de la evaluación de la actividad reciente del volcán. Pronóstico a corto plazo, medido de días a semanas en la actividad del volcán Cotopaxi. 1. Más probable. La actividad actual del volcán Cotopaxi continúa en un gradual y paulatino descenso. Los parámetros de monitoreo se estabilizan y regresan a niveles similares o equivalentes a los observados previo a octubre de 2022. Se espera esporádicas emisiones de gases y vapor de agua cada vez menos comunes que alcanzan alturas bajas, semejante a la actividad histórica entre 2016 y 2021. 2. Escenario menos probable. En corto tiempo, días a semanas, se registra un aumento de los parámetros de vigilancia, los que conducen a una nueva actividad eruptiva produciendo columnas eruptivas sostenidas y caídas de cenizas. Escenarios referenciales se encuentran en los mapas de amenazas volcánicas del Cotopaxi, en la página del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Escenario 3. Muy poco probable. En un corto periodo de tiempo se registra un rápido aumento de los parámetros de vigilancia que conducen a una nueva actividad eruptiva. Se desencadena en una erupción mediana a grande con columnas eruptivas altas superiores a los 8 kilómetros sobre el cráter y caídas de ceniza a nivel nacional, flujos piroclásticos y lahares primarios, procedentes del derretimiento parcial del glaciar. Esta es una síntesis del informe del IGEPN, en el que se da por finalizado el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi en Ecuador, comprendido entre octubre del 2022 y julio del 2023. Es importante señalar que en ningún momento se refiere a que este peligroso volcán, uno de los más peligrosos del mundo, ya no sea catalogado como volcán en erupción. Un volcán puede ser clasificado como en erupción si ha tenido actividad eruptiva reciente hasta 2 años, sin presentar mayores manifestaciones superficiales al momento. Y ese es el caso del volcán Cotopaxi. Hace escasamente unos meses que este coloso ecuatoriano ha dado indicios de disminuir su proceso eruptivo iniciado en 2022.
Finalizando, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador ha declarado el final del proceso eruptivo que mantuvo alerta al Ecuador, pero esto no quiere decir que ya el Cotopaxi no está en erupción. Tampoco quiere decir que la ciudadanía baje la guardia, pues un volcán en erupción, y más tratándose del Cotopaxi, es una amenaza impredecible que en cualquier momento nos puede generar inmensos problemas. Es hermoso y a la vez aterrador. Un cono casi perfecto que engalana la cordillera de los Andes ecuatorianos. Su colosal y esbelta formación impulsa a cientos de aventureros que aceptan el reto y se esfuerzan para vencerlo, escalándolo hasta coronar su cima. Un regalo visual para quienes ya no conciben el paisaje ecuatoriano sin su presencia. Ha acompañado a múltiples generaciones y recorrido el mundo en miles de fotografías, pero también ha ocasionado desastres considerables. Esta hermosa montaña es el volcán Cotopaxi, incluido en la lista de los más peligrosos del mundo, y entre los volcanes del territorio ecuatoriano, ninguno le quita la posición número 1, siendo el más peligroso de ese país. Este estratovolcán, que según el Instituto Geofísico del Ecuador se encuentra en erupción, está en un momento muy peligroso, pues ha rebasado el período de aproximadamente 100 años en que suelen ocurrir sus erupciones más poderosas. Llegados a este punto, y existiendo un creciente interés mundial por conocer detalles sobre las denominadas supererupciones, ¿podría el volcán Cotopaxi de Ecuador sorprender con una de ellas? Aunque en su historia eruptiva reciente, el Cotopaxi no ha dado indicios de ello, ¿podría protagonizar una supererupción? Existe un creciente interés mundial por conocer más profundamente el comportamiento de los volcanes, especialmente sobre las denominadas supererupciones. En Ecuador existe un volcán que genera muchas preocupaciones, siendo uno de los más peligrosos del mundo y el más peligroso de ese país, el volcán Cotopaxi, que en estos momentos se encuentra en un intrigante proceso eruptivo. Pero, ¿podría el volcán Cotopaxi de Ecuador sorprender con una supererupción a pesar de no registrar ninguna de ellas en su historia eruptiva reciente? Para acceder a una información confiable al respecto, nos hemos dado a la tarea de investigar si esto es posible. Ante todo, debemos conocer qué tipo de volcán es el Cotopaxi. Los volcanes se clasifican por el tipo de estructura o edificio volcánico y por el tipo de actividad o de erupción que presentan. Ambos aspectos están relacionados al ambiente tectónico que les dio origen. Por otra parte, este tipo de clasificaciones no es exacta y un mismo volcán puede combinar diferentes estructuras, así como presentar cambios en la modalidad del tipo de erupción. Entonces, los volcanes se clasifican de la siguiente manera: volcanes compuestos o estratovolcanes, calderas, volcanes en escudo, domos de lava, conos de ceniza y escoria. Para no hacer muy extenso este audiovisual, nos centraremos solamente en el tipo de volcán que es el Cotopaxi. En esta lista que hemos mencionado, se encuentra reconocido como un volcán compuesto o estratovolcán. Los estratovolcanes son grandes y tienen forma cónica con un cráter central. El edificio volcánico está formado por capas sucesivas de depósito de lava y fragmentos de roca, escoria, arena y cenizas, producto de diferentes erupciones. Por esta razón, se les llama compuestos. Estos volcanes a menudo forman impresionantes picos nevados que son superiores a los 2.500 metros de altura, 1.000 kilómetros cuadrados en superficie y 400 kilómetros cúbicos en volumen. Los volcanes compuestos o estratovolcanes hacen erupción de forma explosiva por el magma viscoso. Cuando el magma es muy viscoso, sube a la superficie, pero obstruye el cráter y el gas queda atrapado. Por lo tanto, la presión aumentará y resulta en una erupción explosiva. Estos volcanes se localizan a lo largo de las zonas de subducción. El volcán Cotopaxi reúne todas estas características. ¿Un estratovolcán puede experimentar una supererupción? ¿Qué posibilidades existen de que el volcán Cotopaxi de Ecuador
sorprenda con una supererupción? Cuán grande es la explosión de un volcán depende de la experiencia y el punto de vista del observador, según el Instituto Smithsonian y su programa de vulcanismo. Para determinar la magnitud de las erupciones, los vulcanólogos han creado una escala basada en un índice de explosividad volcánica. Este índice va del 0 al 8, siendo el 8 el de mayor magnitud o más potente. Basado en los estudios de Newhall y Self de 1982 y Simkin y Siebert de 1994, es que se ha desarrollado esta escala. Se considera el volumen total de los productos expulsados por el volcán, como lava, piroclastos y ceniza volcánica, la altura en la atmósfera que alcanza la nube, la duración de erupción, la inyección de productos hacia la troposfera y estratosfera y otros factores del nivel de explosividad. Las erupciones con índice de explosividad volcánica 0 son clasificadas como erupciones hawaianas, no explosivas. La altura de su columna eruptiva alcanza los 100 metros, el volumen de material arrojado los 1000 metros cúbicos. Su periodicidad alrededor del mundo es diaria. Un ejemplo de ella es el volcán Kilauea. Índice de explosividad volcánica 1, clasificada como erupción estromboliana. Se describen como ligeras. La altura de su columna eruptiva es de 100 a 1000 metros. Su periodicidad es diaria alrededor del mundo. Un ejemplo es el volcán Stromboli. Índice de explosividad volcánica 2, erupción vulcaniana a estromboliana, descrita como explosiva. La altura de su columna eruptiva llega de 1 a 5 kilómetros. La periodicidad de estas erupciones es semanal alrededor del mundo. Un ejemplo de ellas es el volcán Galeras en 1993. Índice de explosividad volcánica 3, clasificada como erupción vulcaniana. Se describe como violenta. La altura de su columna eruptiva es de 5 a 15 kilómetros. Su periodicidad alrededor del mundo es anual. Un ejemplo de ella es el volcán Nevado del Ruiz en 1985. Índice de explosividad volcánica 4, clasificada como erupción vulcaniana apliniana. Se describe como cataclísmica. La altura de su columna eruptiva llega de 10 a 25 kilómetros. Su periodicidad alrededor del mundo es cada 10 años. Un ejemplo de una erupción de este tipo es la ocurrida en el Galungún en 1982. Índice de explosividad volcánica 5, clasificada como pliniana, descrita como paroxística. La altura de su columna eruptiva llega a los 25 kilómetros. Su periodicidad suele ocurrir cada 100 años alrededor del mundo. Un ejemplo de ella es el volcán Santa Elena en 1980. Índice de explosividad volcánica 6, clasificada como erupción pliniana a ultrapliniana. Se describe como colosal. La altura de su columna eruptiva rebasa los 25 kilómetros. Ocurre cada 100 años aproximadamente alrededor del mundo. Ejemplo de esta es el Krakatoa en 1883 y el Santa María en 1902. Índice de explosividad volcánica 7, clasificada como ultrapliniana, descrita como supercolosal. Su columna eruptiva sobrepasa los 25 kilómetros. Su ocurrencia suele suceder cada 1000 años alrededor del mundo. Ejemplo de ella es el volcán Tambora, recientemente en 1815. Índice de explosividad volcánica 8, clasificada como ultrapliniana o krakatoana. Se describe como megacolosal. La altura de su columna eruptiva sobrepasa los 25 kilómetros. Su ocurrencia suele tener una periodicidad cada 10.000 años alrededor del mundo. Un ejemplo de esta es el volcán Toba, en el año 69.000 a.C. Con estos datos, ¿ya podemos responder a la interrogante que nos trajo hasta aquí? ¿Podría el volcán Cotopaxi de Ecuador experimentar una supererupción en la actualidad? La respuesta es sí. En teoría, un estratovolcán podría sorprender con una supererupción, aunque nunca antes haya tenido una erupción de esa magnitud.
Los estratovolcanes son conocidos por su capacidad para tener erupciones explosivas y destructivas debido a su composición de magma viscoso y gases atrapados. Sin embargo, predecir el comportamiento exacto de un volcán es extremadamente difícil y a menudo es impredecible. Las erupciones volcánicas son el resultado de una compleja interacción de factores, incluyendo la composición del magma, la presión de los gases, la estructura del volcán y las condiciones geológicas locales. Aunque los científicos pueden monitorear y estudiar la actividad volcánica para detectar señales de una posible erupción, predecir con precisión cuándo ocurrirá una erupción específica y su magnitud exacta sigue siendo un desafío. Históricamente, ha habido casos en los que volcanes aparentemente inactivos o con una historia de erupciones relativamente pequeñas han sorprendido con erupciones extremadamente violentas. Un ejemplo de esto es la erupción del Monte Santa Elena en 1980 en Estados Unidos, que fue mucho más explosiva y devastadora de lo que se habría anticipado basándose en su historia reciente. Por lo que podemos resumir que, aunque los estratovolcanes tienen un potencial intrínseco para erupciones grandes y explosivas, no siempre es posible predecir cuándo ocurrirá una supererupción, ni afirmar con certeza que un volcán nunca tendrá una erupción de tal magnitud si no lo ha hecho en el pasado. Por esta razón, es imprescindible que las comunidades y ciudades cercanas a un volcán tracen precisas estrategias de prevención para salvaguardar la vida y los bienes materiales. A lo largo de los años, infinidad de científicos y expertos en vulcanología han venido alertando a la población mundial sobre los enormes peligros que encierran los volcanes y hacen llamados a mantenerse permanentemente informados. Aunque lo ideal es que no existan asentamientos humanos en las cercanías de un volcán activo, los procesos sociales han llevado a la construcción de muchas comunidades y ciudades a enclavarse literalmente hasta en las laderas de estos peligrosos colosos. Por otra parte, en Ecuador, país de muy poca extensión territorial, es muy difícil asentarse lejos de un volcán. En primer lugar porque en el escaso territorio de este país andino existen 97 volcanes. Entonces, ¿cómo vivir alejado de ellos? El volcán Cotopaxi de Ecuador está en erupción. Así lo describe el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de ese país. El motivo de la investigación realizada para la producción de este video no quiere decir que nosotros estemos afirmando que este peligroso volcán vaya a experimentar una supererupción en la actualidad. Solo hemos explorado en el enorme caudal de información que aportan cientos de científicos alrededor del mundo para llegar a una conclusión. Aunque un volcán no haya registrado alguna en su historia, sí puede sorprender en cualquier momento, sin previo aviso, con una supererupción. Te recomendamos ver nuestros anteriores videos, entre los que encontrarás varios dedicados al volcán Cotopaxi en Ecuador, y para que sigas recibiendo videos sobre este y otros temas de mucho interés, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Regálanos un like y comparte en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.